Seguimos disfrutando de San Francisco, estamos en California, en Estados Unidos, y ya dejando atrás un poco todo lo vinculado con el básquetbol, con la NBA, con el mundo de las grandes estrellas de este deporte. Nos encanta estar acá para poder conocer y compartir con ustedes historias de argentinos que viven en San Francisco, y bueno, qué mejor que encontrarnos con una amiga que ya participó del programa con nosotros a la distancia. Georgiana Spradlin es argentina, vive en San Francisco hace muchos años, ella nos va a decir cuántos si quiere, y es psicoterapeuta y trabaja en un montón de temáticas que están vinculadas con la violencia, con cuestiones incluso de género, y fundamentalmente con la protección de los niños en situación de violencia puertas adentro. Es un tema que está tan instalado en Argentina, y muchos de nosotros queremos que las autoridades encuentren una solución. Y Georgiana se especializa en eso y tiene buenas ideas para compartir con nosotros. Pero vamos a hablar un poco de todo. Estoy muy contenta de tener a Georgiana Spradlin con nosotros para charlar en el programa, acá en el lugar en el que ella vive, en San Francisco, en California. ¿Cómo estás, Georgiana? Muy bien, muy bien. Estoy encantada de estar aquí. Bueno, la verdad que hablamos ya hace unos años en el programa, y ahora es lindo encontrarte, conocerte en persona. Contanos un poco cómo estás viviendo ahora, tantos años después de dejar Argentina a los 19 años, el hecho de sentirte ya una ciudadana americana como lo sos hace mucho tiempo, y qué te pasa cuando pensás en Argentina, en tu adolescencia, en tu infancia allá. Bueno, hace 30 y pico de años que vivo en San Francisco, y es un muy lindo lugar, pero bueno, siempre me llama la Argentina. Todavía tengo familia en Buenos Aires, voy bastante seguido, una vez por año, y me hace falta mucho. Es decir, yo trabajo con latinos todos los días, así que tengo esa parte emocional y de cariño y de profundidad que tenemos los latinos, que es un poco diferente que el sistema americano. Pero de todos modos, Buenos Aires está en mi corazón y siempre quiero volver. Me gustaría volver más seguido, más que una vez por año, pero bueno, tengo que quedarme acá a trabajar. Pero vos tenés raíces americanas, ¿no? Porque tu papá nació acá, y bueno, eso también facilitó tu llegada, y el tema de papeles, que a veces es complicado. Sí, bueno, me dieron papeles porque mi padre era americano cuando yo tenía 19 años. En ese entonces me dijeron que tenía que vivir acá, creo que eran 2 años antes de los 27, una cosa así. Tenían algo raro que ahora creo que no tienen, pero bueno, me dieron el pasaporte y llegué acá con pasaporte, cosa que tuve mucha suerte porque claro, es bastante difícil conseguir papeles acá. Y Georgiana, cuando te viniste para acá, primero no fue San Francisco. ¿Cómo empezó tu vida de inmigrante? Porque en definitiva tu mundo estaba en Argentina cuando te viniste para acá. Sí, yo me fui a Nueva York, donde tenía un tío y una tía que vivían en Manhattan, y me quedé ahí un año y fue un shock total. Trabajaba de modelo porque no sabía hablar el inglés. Entonces yo había hecho algo de televisión en Buenos Aires y de modelo y todo eso, y entonces seguía haciendo eso, que era lo único que podía hacer sin hablar, hasta que aprendí bastante a hablar el inglés, y después empecé a estudiar, y bueno, seguí estudiando hasta que terminé el doctorado, pero me tomó así 4 años de bachelor's, es decir, 3 años del master's y 9 años del doctorado. Así que me senté en una silla un montón de años. ¿Y acá en San Francisco viniste porque estaba tu hermano? Esa fue la punta para empezar acá, lo que termina siendo hoy tu vida actual, ¿no? Sí, mi hermano estaba viviendo acá y me hacía falta mi familia un montón, aunque yo vivía con mi tío y mi tía, pero no era lo mismo, porque no los había visto hacía muchísimos años, y entonces mi hermano me seguía diciendo vení. Y bueno, un día me agarré mi valija, uno de esos días donde dije, bueno, ¿qué hago yo en Nueva York sola? Y me agarré la valija y vine acá, y mi hermano ya me había arreglado para tener una cita con una agencia de modelos. Y yo quería empezar a estudiar, pero todavía me faltaba, así que vine acá y me tomó probablemente 1 año y pico más. Y cuando supe bastante inglés, empecé a estudiar.
Bueno, pero vos tenías este trabajo de modelo, digamos, por una necesidad de hacer algo, de tener un ingreso, de entender que quizás era una buena oportunidad para ganar dinero, pero ¿te gustaba hacerlo? ¿O vos querías estudiar, querías meterte en otra cosa? Mira, me gustaba hacerlo, pero yo me di cuenta de que no iba a ser bastante... no diría profundo, pero que quería algo más, es decir, quería desarrollar otras cualidades y la psicología siempre me encantó. Entonces tenía que elegir entre la psicología y ser modelo y bueno, a través de los años, bueno, eso de modelo se te pasa, ¿no? Porque con los años ya no podés hacer más de modelo, así que yo sabía que... La belleza no se va, la belleza está intacta. Bueno, no se va, pero ¿cuántos modelos conocés que tienen 60 años? Nunca se sabe, todo puede pasar. Debe haber, hay unas modelos lindísimas que tienen 60, pero bueno, Pero vos querías desarrollar el intelecto. Yo quería desarrollar el intelecto y aparte me fascinaba la psicología y hablar con la gente de cosas profundas, ¿no? Del corazón, de las emociones, de las relaciones, todo eso me encantaba, así que empecé a hacer eso y nunca paré. Y acá encontraste en San Francisco tu lugar, en ese sentido empezaste a desarrollarte como profesional y empezaste a abordar esta temática que veo que te apasiona. Y contanos qué estás haciendo ahora en ese sentido, cómo es tu tarea, cómo es tu trabajo, en todos estos años desde que llegaste a San Francisco ya hace mucho tiempo. Bueno, he hecho un poco de todo. Primero, hice evaluaciones de custodia durante varios años, es decir, que me contrataban para hacer evaluaciones cuando la gente se separaba, para decidir si los niños tenían que estar con la mamá o el papá. Aparte de mi trabajo de psicóloga en mi oficina privada. Siempre fui psicoterapeuta, veía bastante y veo bastante gente latina, es decir, de todos países, México, Salvador, Guatemala, en fin, un poco de todos lados. Y también trabajé bastante para víctimas de crimen y una de mis especialidades es la violencia doméstica. Es decir, en la cultura latina, sobre todo la gente que está acá, que vive acá, hay bastante viencia en la cultura latina. Y bastante violencia y también alcohol y drogas, Así que eso es una de mis especialidades y algo que me fascina y por eso estoy muy interesada en lo que está pasando en Argentina, que es muy triste, de las mujeres que no sienten que tienen suficiente protección y también no hay programas de educación como para preparar a las mujeres no solo a elegir pareja. Una de las cosas que yo hago es ayudar a la gente a elegir pareja y a detectar ciertos rasgos malsanos en las parejas que les permiten decidir si quieren estar con esa persona o no. Y no está basado en las cualidades, sino está basado sobre todo en los defectos. Es un enfoque diferente, porque la mayoría de la gente cuando forma una pareja se enamora y se enfoca mucho en las cualidades que encuentra en otra persona. Claro. Y se olvida un poco de toda la parte negativa, porque no estamos acostumbrados a pensar en lo negativo. Todo el mundo dice, bueno, tienes que ser positiva, pero yo creo que para realmente elegir pareja hay que conocer esa parte más negra, es decir, más oscura de la persona. Y si te pones a pensar cuántas personas se separan por las cualidades de otra persona. En realidad te separás porque hay cosas en la otra persona con las cuales no podés vivir. Y que considerás no negociables y considerás suficientemente negativas como para no poder vivir con eso. Entonces el enfoque mío es ayudar a las mujeres, pero a los hombres también, a entender cómo se conoce a una persona, cuál es el proceso que tenés que seguir para poder detectar lo que necesitas que detectar, para realmente sentir que no vas a llegar a un momento donde vas a decir con esta, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no?
¿Cómo no supe que esta persona tenía estos rasgos? Y veo que vos estás muy conectada con Argentina, que estás al tanto de lo que está pasando en ese sentido. La violencia doméstica es un tema ahora que preocupa mucho y no hay demasiadas personas que tengan poder de decisión, que puedan buscar una solución inmediata o empezar a trabajar en la solución. ¿Qué te llega a vos acá en San Francisco, en Estados Unidos, donde vivís desde hace tantos años, de lo que está pasando en Argentina con respecto a esto? Bueno, escucho mayormente de mis amigos, mi familia que me cuentan, no, sobre todo mi madre me cuenta todo el tiempo la cantidad de incidentes de mujeres que han sido matadas o violadas o golpeadas y me doy cuenta de que lo que hace falta un poco en la Argentina es probablemente dos cosas. Uno es un sistema para poder detectar el potencial de violencia antes de que ocurra. Es decir, no reaccionar y decir, ok, esta persona le pegó a la otra y entonces ahora vamos a actuar, sino poder anticipar si alguien puede llegar a ser violento. Y hay un montón de sistemas que uno puede usar para poder detectar. Creo que sería fundamental, Georgiana, para que en Argentina se entienda cómo funciona la sociedad norteamericana, por ejemplo, en el sentido de saber que acá se sigue un protocolo específico si una mujer es golpeada, los niños en su casa, la gente está alerta, se denuncia, se reporta. ¿Y qué pasa ante la primera denuncia para que veamos qué diferencias hay con Argentina? Bueno, por ejemplo, cuando hay una denuncia que sea la mujer o la persona que ha sido golpeada o el vecino o un profesor, por ejemplo, los profesores tienen que reportar por ley si, por ejemplo, un niño llega a la casa con moretones, a la escuela con moretones. Los doctores tienen que reportar por ley si una mujer viene al consultorio con un moretón o con un moretón que ellos piensan que es más que se golpeó, ¿no? Pero si viene varias veces con un moretón, aunque lo niegue, y hay niños de por medio, entonces esos médicos tienen que reportar a una agencia que en Estados Unidos se llama Child Protective Services, que es la agencia de protección de menores. Entonces, aunque el niño no sea golpeado directamente, porque está presenciando la violencia, tiene que haber un reporte para protegerlos. Entonces lo que pasa es que la policía recibe en general el reporte y de ahí o el médico o el psicólogo hace un reporte directamente a la agencia de protección de menores. Pero si, por ejemplo, llama una mujer a la policía y reporta un incidente de violencia en la casa, la policía llama a esta agencia que es de protección de menores y juntos van a sacar a los niños de la casa. Y directamente le golpean la puerta y sin mediar palabra les sacan de la casa. En ese momento, si están de por medio y, por ejemplo, entran para ver lo que está pasando, si la mujer está golpeada, inmediatamente se llevan a los hijos y a la mujer, en muchos casos, la sacan de ahí. Después, si es el hombre, que es el violento, que puede ser al revés, pero bueno, en caso de que sea el hombre que sea violento, lo sacan de la casa y le ponen una orden de restricción temporaria y después de ahí la mujer tiene que ir a la corte para pedir otra orden de restricción más larga, que en general son 3 años. Y durante 3 años esa persona no se le puede acercar, ni a los niños ni a la mujer. Y de ahí tienen corte, porque es un proceso legal, y entonces tiene que ir a la corte. Si quiere ver a los niños, va a tener que hacer un montón de programas educativos de violencia doméstica, programas de control del enojo, y mostrar, si tiene ya un problema de drogas, tiene que hacerse análisis de sangre, análisis de orina, en fin, todos los análisis pertinentes, y tiene que poder probar a través del próximo año, digamos, que tiene control de sus emociones y que no está descontrolado.
Ahora me pregunto, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando ves que pasa todo esto en Argentina y vos viviendo acá y trabajando en esto? ¿Te entusiasmaría la idea de llevar toda tu experiencia a Argentina en este momento tan particular con esta temática? Sí, me encantaría porque acá lo que yo veo es que hay sistemas que, bueno, tienen sus dificultades como todo sistema, pero al mismo tiempo funcionan y las mujeres en este país se sienten protegidas. Claro. Es decir, saben que un hombre no le puede poner la mano encima a una mujer, ni le pueden pegar a los hijos. Técnicamente, sí, legalmente uno le podría pegar a un niño con la mano abierta atrás, digamos, sin marcarlo, pero en el momento en que uno marca a un niño es considerado abuso. Y entonces, sí, me da muchísima lástima y me encantaría poder hacer algo para participar en el proceso de que la gente que está en el medio de una violencia y las familias que están viviendo esta violencia puedan tener relaciones que son saludables. Y no solo, digamos que en caso de que los abusadores sea un hombre, ¿no? Que no quiero generalizar, pero en caso de que sea un hombre, también esa persona está descontrolada y necesita ayuda. Es decir, no es que es un criminal, simplemente necesita educación y necesita ayuda para poder controlar sus emociones. Y sin ayuda es muy difícil que se logre nada. Y vos que estás en contacto con muchos latinos, inmigrantes acá en Estados Unidos y mujeres mayormente que viven esta problemática, ¿vos ves que se sale, hay una manera de superarlo? ¿Para las mujeres decís? Sí, bueno, una vez que te sentís protegida, que sabés que no tenés que vivir violencia porque tenés alguien a quien acudir, que tenés un lugar donde irte, después te podés salir de la casa, la policía te protege, las cortes te protegen, empezás a exigir más, empezás a decir yo no voy a volver a vivir esto y te sentís que tenés el poder para poder cambiar la dinámica en la relación. Entonces, sí, yo veo un cambio enorme donde las mujeres que han sufrido mucha violencia muchas veces vienen de sus países ya desde de la infancia, que vienen de situaciones de violencia doméstica, maltrato en la casa, que el padre, por ejemplo, le pegaba a la madre, y también que se salen de las reacciones que las mujeres a veces tienen cuando las están abusando, porque la mayoría de las mujeres que son abusadas en general abusan a los hijos, muchas veces, no siempre, pero es decir, a ti te pegan y tú le pegas a tus hijos porque tenés que descargarte con alguien y entonces los hijos también ahora son abusados. Entonces todo un sistema de descontrol que empieza a arreglarse cuando alguien dice hay una ley o acá no puedes pasar esta línea. Claro. Y cuando tenés un lugar donde irte y toda la sociedad, digamos, no lo tolera. Qué interesante escucharte y estoy pensando también que así como fuiste modelo cuando llegaste a Estados Unidos y bueno, ahora de lleno metida en tu profesión como psicoterapeuta, también estás trabajando en una idea que pronto verá la luz, que es un programa de televisión abordando toda esta temática. Qué interesante, contame un poco cómo es que se te presenta esta oportunidad de trabajar como comunicadora y poniendo un poco en el centro de la escena toda esta temática que necesita difusión. Bueno, el programa todavía no empezó, va a empezar probablemente a fines de julio, y es un programa de televisión en Canal 29, los lunes a las 8 de la noche. Es un canal, digamos, de televisión público, no de televisión pública. Y lo que voy a hacer es voy a entrevistar a expertos en relaciones, que sean psicólogos, psiquiatras, coaches o también abogados que se especializan en las relaciones, y también gente que quiere hablar de los problemas que tienen abiertamente, de los problemas que tienen las relaciones, no solo problemas, pero algunos tienen mucho para compartir. Por ejemplo, el otro día conocí a alguien que había estado casado 35 años y me dijo que
era muy feliz y me pareció fascinante. Me pareció fascinante de saber cómo puede alguien sobrevivir una relación de 35 años con 5 hijos y cuáles son los ingredientes, ¿no? Esta persona tiene mucho para aportar y entonces lo invité a que venga en el programa y después tengo expertos, por ejemplo, en las relaciones abiertas, que eso se hace mucho ahora en Estados Unidos. Y también la juventud no quiere tener compromisos como nosotros teníamos antes, que te encontrabas una relación y te quedabas con esa relación y había mucha presión para no cambiar de relación. Ahora la juventud se siente muy, muy abierta y puede decir, mira, no tengo ganas de tener una relación. Entonces, esta persona, este coach, ayuda a las personas que quieren tener relaciones abiertas. Por ejemplo, una pareja que dice, este formato de ser fiel y todo eso no es para nosotros y queremos ver, porque hay un montón de reacciones también, lleno de celos, es decir, hay problemas, ¿no? Dentro de lo que están tratando de hacer. Entonces, me parece muy interesante, estoy muy contenta y bueno, todavía estoy haciendo los segmentos y cuando tenga 6 o 7 vamos a empezar. Bien, bueno, vamos a estar atentos, hoy todo se puede ver en internet. Lamentablemente el proyecto es en inglés, ¿no? No podemos. El proyecto es en inglés. Lo voy a poner en YouTube, lo voy a poner en el YouTube channel, pero es en inglés. Y esta vocación tuya de profundizar sobre las relaciones, ¿ya la traías de Argentina o fuiste descubriendo acá que te gustaba esto? No, ya la traía de Argentina. Mira, en uno de los programas que yo tengo, que es para ayudar a las personas a elegir, a decidir si una pareja es la pareja adecuada o no, hablo de un incidente que yo tuve en Argentina cuando era joven, tenía 18 años, en el cual tenía un novio al cual yo dejé porque le empecé a ver ciertas características negativas que me preocuparon. Y entonces a un momento dado le dije, no quiero salir más contigo. Y bueno, es lo típico, right? No, él no estaba listo para dejar la relación. Y un día se me apareció en la puerta de mi casa. Y bueno, y hubo un incidente de violencia en el cual yo casi me matan. Pero me salvé. Y de ahí en adelante empecé a darme cuenta de que yo quería entender cuáles son los rasgos que uno puede detectar antes de tener una situación de violencia en una persona. ¿Cómo podés saber que una persona puede llegar a ser violenta? Porque cuando conoces a alguien, todo es muy lindo, no te van a mostrar esa parte más negativa, te van a mostrar lo más lindo que tienen, o la mejor parte de ellos. Y bueno, a veces es demasiado tarde, ¿no? Una vez que ya... Entonces quería realmente empezar a conocer los rasgos negativos de la gente y saber cómo puedo anticipar cómo va a reaccionar las personas. Y bueno, me dediqué toda mi vida a eso. Ese hecho te marcó para siempre. Bueno, sí, como toda la violencia te marca. Me marcó y también me dirigió mi vida en el sentido de que me dediqué a ayudar a las personas que se encuentran en situaciones de violencia a poder resolver el trauma. ¿Eso también, Georgiana, te alejó un poco de Argentina en ese momento? Yo creo que al principio, porque había un montón de cosas que estaban pasando en Argentina, no solo eso, pero problemas políticos, gente que estaba desapareciendo, en fin, amigos míos, todos. Entonces, sí, yo creo que al principio hubo un corte emocional y bueno, es un mundo nuevo en el cual tenés que tirarte de cabeza, ¿no? Y tenés que aprender un montón de cosas, entonces estás tratando de absorber todo lo que podés. Y yo creo que sí hice un corte, porque a veces me encuentro con amigos en Argentina que se acuerdan de todo lo que pasó en la escuela, quién se sentaba con quién. Y yo, una vez estaba sentada con un amigo y me contaba todos estos detalles, me decía, ¿te acordás cuando vos estabas sentada al lado mío? Yo no me acuerdo de nada de todo eso. Yo creo que hubo una especie de corte por un rato, pero después me hacía falta, me hacía falta un montón. Toda la parte de cariño,
y también toda la parte de sufrimiento de la Argentina, todo lo que ha pasado a la Argentina, todos mis amigos me contaban todo lo que pasaron. Me siento muy, muy identificada con la Argentina y muy parte del país. Entonces sería bueno hacer algo lindo para resolver estos problemas. Por supuesto que sí, es lo que hace falta, ideas, gente que esté al tanto, que conozca la problemática. Pienso yo que todo viene de arriba hacia abajo, ¿no? Las autoridades, quienes tienen el poder de decisión y eso es lo que estamos reclamando, un poco como sociedad, pero es bueno escuchar a gente como vos que tiene la experiencia, la decisión y bueno, ¿por qué no la posibilidad de que te escuchen y que te toman en cuenta, ¿no? Sí, y hay otros países que también lo están haciendo, no es solo Estados Unidos. Yo creo que en Europa también hay muchos países que tienen leyes muy firmes y es cuestión de poner programas de educación para educar a la gente, leyes muy firmes sobre lo que está permitido y no está permitido. Y también sistemas para seguir los casos. Eso. Seguir los casos y de protección también. Para, Claro. ¿qué pasa cuando una mujer se quiere salir de la casa o un hombre se quiere salir de la casa? ¿Dónde pueden ir? Y qué es lo que va a pasar a nivel legal, digamos, porque tiene que haber consecuencias también por lo que está pasando. No solo, se separan y nada más. Georgiana, bueno, veo que es un tema inagotable y quiero también que me cuentes un poco sobre tu vida en Estados Unidos, porque te quedaste, estás totalmente involucrada en la sociedad norteamericana y tenés un hijo que también tiene raíces argentinas de alguna manera, por lo que vos sos. Y bueno, por todas estas cosas que tienen que ver con nuestra cultura, que de alguna manera se van traspasando. Tenés un hijo músico que vive en Estados Unidos y que también tiene sus inquietudes latinas. Sí, tengo un hijo que nació en Estados Unidos, nació en San Francisco y que ahora es interesante. Él también descubrió que la cultura latina él se identifica mucho más con la cultura latina a veces que la americana, inclusive. Y eso también para mí es un recuerdo, Claro. recordarme de mis raíces, es decir, de cómo yo pude, le enseñé el español, pero sin realmente decirle, porque él no conoce mucho la Argentina, es decir, fue un par de veces, pero no la conoce como la conozco yo. De que él se identifique también me da un placer tremendo, crié un hijo latino, qué bueno, crié un hijo latino sin ni siquiera, aparte del idioma, sin ni siquiera tratar demasiado, pero debe haber algo en mí, la sangre que se identifica. Y canta en español, le gusta cantar en español. Le encanta el español, ahora está cantando mucho más en español y está buscando manager, que alguien que manager de la música latina. Yeah. Y me resulta un poco indescifrable la ciudad de San Francisco. Obviamente yo estoy por pocos días, pero me gustaría que vos me digas qué tiene esta ciudad para captar tanto la atención, por ser una de las más lindas, dicen, de Estados Unidos. ¿Qué tiene San Francisco? ¿Cómo la definís vos que sos local? Bueno, la naturaleza es hermosa acá. La bahía, podés andar en barco y además hay una proximidad a todo. Por ejemplo, podés ir a esquiar y son 2 horas, podés ir a los viñedos, digamos, si te vas para el norte, estás en los viñedos. Se come muy bien acá. Hay muchos chefs europeos que vienen a trabajar a San Francisco. El clima es bastante bueno. Es decir, hay viento, pero el verano hay mucha neblina, desgraciadamente, pero te vas para afuera. Pero el invierno es fantástico, porque te pones el mismo saco todo el año. Es decir, no es que como en Nueva York o otros lugares donde hace realmente frío. Entonces el clima, la comida, y aparte es una cultura muy ecléctica, es decir, hay de todo tipo de cultura acá, hay una aceptación muy grande a lo que sos, es decir, nadie te juzga, te puedes vestir como querés,
podés hacer lo que querés. Y entonces es muy abierto, entonces invita a gente de todo tipo de cultura y diferentes culturas y también de diferentes países. Exacto. Eso es lo interesante y lo lindo, porque cautiva ver tanta diversidad y todo lo que pasa en un mismo lugar. Y bueno, estamos en un lugar acá mismo en donde también confluyen personalidades de las más diversas, desde lo físico hasta desde la expresión, el aspecto. Háblanos un poco de este lugar donde estamos ahora. Estamos downtown San Francisco, en el downtown, en un café muy lindo, donde están todos los negocios alrededor. Acá es un lugar muy turístico, es decir, la gente local viene menos acá en downtown, pero están todos los grandes negocios y está siempre lleno. Está siempre lleno. ¿Y los locales aceptan todo este movimiento, digamos, o tratan de alejarse de downtown? ¿Los locales? Sí. No, les encanta porque es negocio. No, al contrario. Acá hay mucha gente, por ejemplo, muchos japoneses, gente de China, de Corea, de todo tipo, de todas las culturas. Uno no se da cuenta cuando vive acá. No te das cuenta hasta que alguien te lo dice en realidad, ¿no? Es muy diverso, es muy, muy diverso. Y te sentís que podés ser lo que querés. Eso. Te sentís cómoda haciendo lo que querés, pensando lo que querés en realidad. Y no, mientras sigas la ley, las leyes son muy estrictas acá, con ciertas cosas, ¿no? Pero... Claro, por supuesto, eso es lo fundamental, ¿no? Porque acá nadie va a juzgar al otro por cómo va vestido, ni el aspecto que tiene. Y en eso como ejemplo, en otra escala también es en cualquier cosa que cualquiera quiera hacer en la vida. Vos te acomodaste inmediatamente y encontraste tu lugar siendo vos misma acá en San Francisco. Bueno, es que hay muchos latinos acá porque estamos cerca de México, entonces, claro, los latinos se encuentran en casa acá. Pero sí, me tomó unos años, te voy a decir, ¿no? Porque la cultura americana es diferente que la cultura latina. Tienen, desde el punto de vista de las relaciones, son mucho más individualistas. Y las emociones, lo que me ayudó a mí fue hacer la terapia, es decir, poder hablar con la gente a un nivel profundo. Entonces, que sean americanos o no sean americanos, tenemos una profundidad que es muy latina, en realidad, a nivel superficial, ¿no? Si te encontrás con alguien en un evento, por ejemplo, no vas a profundizar, pero como yo puedo hablar a nivel profundo, entonces no lo siento tanto. ¿Y conservás costumbres argentinas? El bife, me encanta el bife. Sí, la manera de comer, por ejemplo, de hacerme un bife a la plancha o ¿qué más? El dulce de leche. ¿Qué más me gusta? ¿Qué más costumbres? Probablemente mucho más de lo que pienso, mucho más de lo que me doy cuenta. A veces uno es quien es y no piensa ver si es de una cultura o de la otra, pero... Claro, está incorporado. Está incorporado, sí. ¿Cuánto hace que no vas a Buenos Aires? Fui a Buenos Aires el año pasado. Este año no sé si voy a ir porque nos vamos a encontrar en México. Tenemos otros familiares en México y entonces vamos a ir, mi madre va a venir. ¿Y qué te pasa cuando llegas a Buenos Aires? ¿Qué sentís? ¿Te mueven los sentimientos, recuerdos, nostalgia? ¿Te sentís visitante? Bueno, enseguida me encuentro con mis amigos y me cuentan todo lo que ha pasado y veo la tristeza, veo mucho en la cara de la gente, veo que hay muchas presiones, ¿no? Es difícil la vida en Buenos Aires, en todos lados es difícil en realidad, pero han pasado un montón de sufrimientos, ¿no? Y no sé si hay mucha... Como todo el mundo ha pasado lo mismo, digamos, por ahí no sé si hay maneras de hablarlo demasiado, ciertas cosas que han vivido a través de, sobre todo políticas y a través de los años. Pero sí, no. ¿Eso sentís cuando llegas a Argentina? Vos que sos especialista en controlar los enojos. Sí, bueno, yo detecto el trauma, pero detecto las emociones, porque una de mis especialidades es inteligencia emocional.
Y entonces eso es lo que me doy cuenta enseguida cuando alguien está sufriendo. Y también la parte física, ¿no? Porque el cuerpo absorbe un montón de... Obvio. Toda la parte emocional, todos los problemas emocionales. Entonces... sí, pero al mismo tiempo está esa alegría del latino, de encontrarse, del café, de comer juntos. Por ejemplo, la última vez que fui a Buenos Aires fui a comer a casa de personas que hacían tipo restaurante, pero en su casa. Sí, Eso sí. es algo que acá no lo ves y que me pareció interesantísimo, Sí, me sí. encantó. Fui y conocí un montón de gente, éramos como 8 o 9 y... las conversaciones, me pareció fantástico. Es una idea nueva relativamente que se puede ver en Buenos Aires, no en otro lado en Argentina. No, ¿y eso de dónde, cómo nació eso? Me No parece... sé, es una cosa innovadora, o sea, gente que pone su casa y que se hacen reservas para comer en esa casa, en donde comparten una mesa gente que no se conoce. Así funciona. Claro, vas a cenar con gente que no conoces. Sí. Acá te vas a cenar y te llevas a tus amigos si vienen en general, o vas con una persona, pero es siempre la misma conversación, no es lo mismo que cenar con alguien. Me pareció una idea brutal, así que la pasé bárbaro. Y decime, Georgiana, por último, ¿cómo identificás al argentino y sus emociones? Digamos, ¿qué captás de las emociones de los argentinos? Bueno, es una pregunta que tendría que pensarla, la verdad. Bueno, el argentino, como todo latino, está más en contacto con las emociones y se habla mucho en Buenos Aires. Y entonces se puede procesar, pero hay ciertas cosas también que no se hablan. Yo he visto, por ejemplo, con las mujeres, me contaban mis amigas que hay una especie de preocupación de las mujeres de si van a tener pareja o no van a tener pareja. Y eso me encantaría investigarlo más, porque me parece que tienen la visión de que ellas tienen que estar en pareja y si no, no tienen una función en sus propias vidas, no tienen un rol importante, a menos que estén dentro de una pareja. Entonces, una especie de no sé si diría desesperación, pero una especie de necesidad de formar pareja, y eso es un problema porque no se toman el tiempo probablemente para poder detectar qué tipo de rasgos tiene esa persona. Exacto. O encontrarse a sí mismas. Bueno, sí, primero encontrarse a sí mismo. Por ejemplo, la inteligencia emocional son 4 partes importantes. Una es entenderse a sí mismo, sus propias necesidades, y también para poder comunicar a la otra persona quién eres y lo que necesitas, tenés que poder entenderlo, ¿right? Y entender tus pensamientos y las distorsiones que tenés, porque nosotros distorsionamos todo el tiempo. Entonces, poder entender cuando uno está pensando algo que está distorsionado, uno tiene que poder hacerlo. Como por ejemplo, muchas veces tengo clientas que vienen y me dicen, no me contesta el teléfono, no, la pareja. Okay. No me contesta el teléfono. Entonces, en ese momento uno empieza a distorsionar. Claro, debe ser que me está engañando. Entonces, bueno, las distorsiones, estar consciente de lo que uno está pensando. Después, la otra parte es poder manejar las emociones y los pensamientos negativos. Y la tercera es entender a las otras personas. Y después, la cuarta es manejar las relaciones, comunicación y negociación y manejar el conflicto. Uh-huh. Qué interesante escucharte y bueno, la verdad que me da ganas de seguir charlando, sobre todo porque lo que vos decís, profundizar sobre los temas, hablar y explorar sobre las emociones, los sentimientos, las relaciones, es tu tema, es lo que te apasiona y para nosotros es enriquecedor, sobre todo por tu experiencia como argentina en Estados Unidos y todo lo que vivís con inmigrantes, así que te agradezco mucho por compartir este rato con nosotros y también tu conocimiento con nosotros, ojalá que pueda tener una devolución, una repercusión, que lo que vos proponés, lo que vos
esperás o deseás para que las cosas mejoren en cuanto a la violencia doméstica, que es tu tema, se pueda expandir y desarrollar, y que en un tiempo no muy lejano en Argentina podamos estar hablando de otra realidad, ¿no? Sí, bueno, es un placer, me encantó hablar contigo y amo a la Argentina. Gracias, Georgiana, un gusto conocerte. Un placer, gracias. Georgiana Spradlin es argentina, su papá americano le dio la posibilidad, con los tan deseados papeles para muchos, de venir a Estados Unidos, instalarse desde adolescente, 19 años, ya con una vida vivida en Argentina, y primero Nueva York y San Francisco, aquí donde estamos desde hace muchos años. Georgiana Spradlin es psicoterapeuta, fue modelo en Nueva York y en San Francisco hace años, y trabaja específicamente en violencia doméstica, aquí en donde la comunidad latina, por supuesto, también vive una problemática muy seria. Un lugar en el mundo, por Radio Brisas.